Muy buenos días. En nombre del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda fase del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2026 con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El día de hoy se llevará a cabo el taller de escenarios macroeconómicos y fiscales. Iniciaremos la actividad con las palabras de bienvenida del Viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, Carlos Melgar. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un gusto recibirles esta mañana en el Ministerio de Finanzas Públicas. Como bien se precisaba, este es el segundo taller informativo de la fase 2 del ejercicio de planificación y presupuesto abierto. Estos talleres que comenzaron el día de ayer, tuvimos la presencia del Ministro de Finanzas y del Secretario de Planificación y que culmina mañana con el tercer foro o taller, tiene el propósito de poner el énfasis en conocer el panorama con miras al proyecto de presupuesto para 2026. Es importante tener el panorama económico de Guatemala, perspectivas multianuales, los datos o las estimaciones de recaudación fiscal para este año, las acciones que se tienen contemplado para el 2027 también, y en general todas las bases macrofiscales del proyecto de presupuesto que se estará presentando a inicios de septiembre, de acuerdo con lo que establece la legislación guatemalteca y la Constitución política. Frente a esta idea, entonces, el taller de esta mañana busca concentrarnos en estos escenarios macroeconómicos y fiscales, y para el efecto, pues, le damos la bienvenida al vicepresidente del Banco de Guatemala y al intendente de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, que nos van a permitir tener esta referencia sobre el panorama económico que acabo de mencionar. Pero antes, también agradecemos la participación de Elías Aguad, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien nos va a compartir algunos aspectos como primicia sobre el informe más reciente que ha presentado el programa y que sin duda de desarrollo humano, y que sin duda de cara a los desafíos sociales, económicos, políticos, y de otras características que tiene el país, siempre es importante tener como referente estos hallazgos y retos y desafíos que se tienen que cubrir a través de la planificación, a través del presupuesto, y con ello apostarle a una mejor calidad de vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Así que bienvenidos entonces al segundo taller, esperamos que sea de interés. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan acá en el Ministerio de Finanzas, pero también agradecemos a quienes desde las redes sociales del Ministerio de SGPlan se están conectando para participar virtualmente. Estamos ahí con toda la disposición de que en el momento del diálogo, la conversación, pues puedan hacernos las preguntas o inquietudes o comentarios que les podamos trasladar acá a quienes hoy nos acompañan. También, por supuesto, le doy la bienvenida a Wendy Sánchez, subsecretaria de SGPlan, con quien hemos venido desarrollando conjuntamente todo este ejercicio de los talleres. Así que buen día y comenzamos. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Ahora veremos las conclusiones y recomendaciones para Guatemala a partir del informe sobre desarrollo humano 2025, un llamado a decidir. Personas y posibilidades en la era de inteligencia artificial, que será presentada por Elías Aguad, analista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy buenos días a todos y todas, autoridades del Ministerio de Finanzas, autoridades de SGPlan, autoridades del Banco de Guatemala y representantes de las diferentes organizaciones que nos acompañan. En nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es un gusto acompañarles en este espacio y tengan todos muy buenos días. Esta presentación la hemos denominado Desarrollo Humano e Inteligencia Artificial, y busca hacer una reflexión o dar una visión integral de cuáles han sido los principales hallazgos y reflexiones del último informe global de desarrollo
humano que ha sido presentado recientemente a nivel global. El contenido de esta presentación lo hemos dividido en tres grandes componentes: una revisión general de cuáles son los antecedentes sobre el índice de desarrollo humano, cuáles son los análisis y las tendencias sobre el índice de desarrollo humano en Guatemala y la región, y pues una pequeña revisión de cuál es el llamado a la acción o los principales mensajes que se presentan en este informe. Estoy seguro que todos aquí pues están familiarizados con qué es el índice de desarrollo humano, pero no está de más recordar que el índice de desarrollo humano es una medida estadística que se utiliza para evaluar el nivel de desarrollo humano de un país, como una forma complementaria de poder analizar las medidas económicas tradicionales como el PIB. Analiza 3 dimensiones y una serie de indicadores, los cuales vemos en pantalla, específicamente salud, educación y el índice de nivel de vida. Una de las ventajas del índice de desarrollo humano es que se pueden hacer comparaciones a nivel global. Es importante tener algunos antecedentes y reseñas de los últimos informes globales de desarrollo humano, con el fin de poder visibilizar y reflexionar de cómo se concatenan algunos de estos temas con los informes anteriores. Vemos en pantalla, por ejemplo, que en el año 2020 se incorporaron por primera vez los temas ambientales y su vinculación con el índice de desarrollo humano. En 2021 y 2022 se abordó la incertidumbre global en contexto pospandemia. Se analizaron reflexiones sobre los sistemas planetarios desestabilizados, transformaciones sociales y temas de polarización. En 2022 también se presentó un informe especial sobre las nuevas formas de inseguridades para promover un desarrollo sostenible. Y el informe 2023-2024 puso sobre la mesa algunos de los temas más fundamentales, como por ejemplo, por primera vez se incorporaron índices complementarios al IDH, como el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, el índice de desarrollo humano de género ajustado por desigualdad y de sistemas planetarios. La integración de todos estos temas pues de alguna manera nos daba una radiografía de cuáles son las tendencias de desarrollo humano entre los países y las regiones, incluyendo factores que pueden limitar o impulsar su desarrollo, como la polarización, la interconectividad y los mecanismos de cooperación. El último informe global de desarrollo humano se ha denominado un llamado a decidir, personas y posibilidades en la era de la inteligencia artificial. Este informe recoge una serie de mensajes claves en donde nosotros destacamos que el desarrollo humano consiste en que las personas tengan la libertad de elegir las vidas que valoran, y la inteligencia artificial está ampliando esas opciones y la forma en que se definirá el progreso. En lugar de intentar cómo predecir lo que ocurrirá en inteligencia artificial, el informe de este año plantea una pregunta diferente. Y esta pregunta es: ¿qué decisiones podemos tomar hoy para que todos los países puedan abrir nuevos caminos de desarrollo y así dar a las personas las oportunidades de prosperar en un mundo con inteligencia artificial? Ahora vamos a revisar algunos de los datos y estadísticas que se presentan en el último informe, y podemos ver que de alguna manera hay retrocesos provocados en la caída del desarrollo humano global entre 2020 y 2021. Pues estos efectos fueron generados por la pandemia y aún no se han recuperado los niveles de desarrollo humano y las tendencias que se traían o que se tenían esperadas para los próximos años. El índice de desarrollo humano se está desacelerando en la región, y hace apenas unos años esperábamos alcanzar niveles muy altos de desarrollo humano para el año 2030, pero las tendencias indican que ese objetivo podría estar a décadas de distancia con las nuevas tendencias. Los caminos de desarrollo que antes generaban empleos a gran escala y reducían la pobreza, impulsados por la expansión de los sectores manufactureros y las exportaciones hacia mercados internacionales, se han estrechado en los últimos años, y algunas de las razones pueden atribuirse a una triple presión, como las tensiones comerciales, el agravamiento de la crisis de deuda y el auge de la industrialización sin empleo. El informe de desarrollo humano 2023 y 2023-2024 ya nos anticipaba de algunos
de algunas de estas tendencias, ya nos daba alguna alerta. Incluso hacía referencia que se iban a esperar niveles de desarrollo humano superiores a los del 2019. Sin embargo, las cifras globales ocultan divergencias inquietantes entre los países. Por ejemplo, se preveía que todos los países de la OCDE se hayan recuperado, sobrepasado esa medida de referencia. Pero desde 1990 al 2022, la brecha de los países desarrollados y no desarrollados se venía disminuyendo. Vemos en la línea azul cómo esa brecha entre los países más desarrollados y los menos desarrollados se venía disminuyendo a lo largo del tiempo. Y en medio de las persistentes turbulencias a nivel global, las desigualdades han ido aumentando por cuarto año consecutivo a partir del 2020. Vemos cómo cambió la tendencia de esa brecha a partir del 2020. La desigualdad es un factor clave en la directriz negativa del desarrollo. Proyectamos que el índice de desarrollo humano global creció solo ligeramente en 2024 y aún así este será uno de los incrementos más bajos en los últimos 35 años. Esta desaceleración afecta a todas las regiones en desarrollo, donde muchos países están quedando cada vez más rezagados. Esta gráfica que vemos en pantalla nos muestra la evolución del índice de desarrollo humano de Guatemala desde 1990 hasta la última medición en 2023. Para la última medición, Guatemala tiene un índice de desarrollo humano de 0.662 y ocupa la posición 137 de 193 países y se encuentra en una clasificación de países con índice de desarrollo humano medio. Podemos ver ahí en pantalla de que a nivel general Guatemala retrocedió una posición versus la medición anterior. Sin embargo, si pueden observar, aumentó también el número de países que participó en la medición. Entre el año 1996 y 2015, Guatemala tuvo una serie de políticas posteriores a los acuerdos de paz, las cuales aumentaron el gasto y la inversión social. En el año 2015 se refleja una caída del índice de desarrollo humano, principalmente por estancamiento en las variables de calidad y cobertura del sistema educativo. En 2020 sufrimos los efectos de la pandemia, sobrepasando de alguna manera, ya en la recuperación para el 2023 hemos sobrepasado los niveles del índice de desarrollo humano que se traía en 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que la recuperación del país en términos de desarrollo humano ha sido positiva. Se han alcanzado niveles previos a los que se tenían en pandemia. Sin embargo, el ritmo de la recuperación no es el mismo que se tiene versus otros países de la región, y eso puede reflejarse un poco en una posición menos del país. Guatemala ha tenido leves mejoras en los indicadores de salud, educación e ingresos per cápita. Es algo que tenemos que reconocer. Sin embargo, también hay indicadores de educación que siguen mostrando un estancamiento en comparación con otros países de la región. En esta gráfica nosotros vemos cómo es el índice de desarrollo humano en Centroamérica y el Caribe, y Guatemala se encuentra delante de Honduras, y El Salvador, Honduras, República Dominicana, Costa Rica y Panamá muestran el índice de desarrollo humano más alto a nivel de Centroamérica y Caribe. Con relación a la esperanza de vida, Guatemala ha ido recuperando los niveles que se tenían previo a la pandemia. Para 2019 Guatemala tenía 73 años de esperanza de vida. Podemos ver que en este caso ya para la última medición se ha sobrepasado esos niveles de esperanza de vida. El ingreso per cápita ha sido uno de los indicadores de mayor recuperación en el país, colocando a Guatemala detrás de Costa Rica y Panamá. Esto es importante hacer la referencia, que también se refleja en los niveles de recuperación de la MIPYME, en los niveles de estabilidad macroeconómica que ha tenido el país comparado con otros países de la región, que de alguna manera son factores que también han influido en alcanzar esa recuperación en los ingresos per cápita. Sin embargo, es importante también hacer la referencia que esos datos o esos niveles de ingresos per cápita también tienen grandes desigualdades a nivel de los territorios entre poblaciones y áreas urbanas y rurales. Cuando vemos los indicadores de educación del país, aunque se han mantenido e incluso mejorado en los últimos años, estos siguen mostrando un rezago
o estancamiento en comparación con los avances que tienen otros países de la región de América Latina. Si recordamos en la diapositiva número 3, los dos indicadores que impactan en educación son los años esperados y los años promedio de escolaridad, y de alguna manera pues siguen mostrando niveles bastante bajos. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión bastante rápida de cuáles son los mensajes claves o los mensajes de reflexión que enmarca sobre las nuevas tendencias globales vinculadas a la inteligencia artificial y el desarrollo humano. A pesar del contexto de desaceleración en el progreso del desarrollo humano, las personas encuentran esperanza en la inteligencia artificial. Es algo que evidencia el último informe global de desarrollo humano, donde la encuesta global del informe muestra que el uso de inteligencia artificial ya es algo común. Casi 1 de 5 personas la utiliza actualmente y está creciendo rápidamente en países por niveles de desarrollo humano. En países de todos los niveles de desarrollo humano, alrededor de 2/3 de las personas esperan utilizar la inteligencia artificial en salud, educación y temas de trabajo para los próximos años. En muchos países de índice de desarrollo humano bajo, donde la población es más joven y el acceso digital aún se están expandiendo, el impacto de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, en los jóvenes cobra especial relevancia. Esto representa una oportunidad única para aprender de las experiencias que tienen otros países y trazar un mejor camino hacia el futuro. En contraste, muchos de los países más desarrollados del mundo enfrentan un envejecimiento poblacional y a nivel global el número de las personas mayores de 60 años está aumentando rápidamente, alcanzando los 1.400 millones de personas para el año 2030. Según la encuesta global del informe, las personas mayores tienen más probabilidades que las generaciones jóvenes de sentir que la inteligencia artificial podría reducir su sensación de control en sus vidas. En cambio, quienes tienen entre 15 y 34 años tienden a mostrarse más optimistas y menos preocupados por el impacto de la inteligencia artificial en su autonomía personal. El informe refleja que el acceso digital se está expandiendo en los países, pero también hace la referencia de que no es similar para todos los países. Y Guatemala es uno de los países donde se refleja una de las mayores brechas digitales. La brecha digital en Guatemala es significativa. A pesar de que el uso de celular tiene una cobertura significativa en la población, el acceso a computadora e internet es limitado, siendo herramientas fundamentales para potencializar el uso de la inteligencia artificial. Esta brecha es aún más significativa en población rural, mujeres y pueblos indígenas, y hay evidencia en la región de que el acceso a la educación reduce las brechas digitales, y los datos en Guatemala también reflejan que a mayor nivel de escolaridad, mayor uso de celular, computadora e internet. Lo que la inteligencia artificial puede hacer depende en gran medida del contexto. ¿Quién la usa? ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo? La inteligencia artificial no solo es una herramienta para tomar decisiones, depende de las decisiones que toman las personas. Las personas en distintas etapas de la vida utilizan la inteligencia artificial en diferentes frecuencias y propósitos, y según las instituciones en las que están inmersas. El 42% de los estudiantes y el 22% de las personas que trabajan usan aplicaciones de inteligencia artificial más de una vez por semana, principalmente para fines educativos y laborales. Mientras que solo el 15% de los adultos sin empleo y el 9% de las personas jubiladas lo hacen, sobre todo para entretenimiento o salud. La frecuencia y el propósito de uso influyen en el efecto que la inteligencia artificial tiene sobre las personas. Es importante tener muy presente que la inteligencia artificial debe complementar, no sustituir, por ejemplo, en el caso de los docentes, quienes desempeñan un papel clave en el desarrollo social y emocional de los estudiantes. ¿De quién refleja la voz la inteligencia artificial? Las prioridades nacionales y la influencia de las grandes empresas tecnológicas están impulsando una carrera global por la inteligencia artificial, pero muchos países y personas están quedando excluidos. La inteligencia artificial tiene el potencial de acelerar el descubrimiento y abrir nuevas puertas a la creatividad, convirtiéndose incluso en una herramienta para la invención. El objetivo no es reemplazar a los seres humanos en el trabajo creativo, sino ampliar la inteligencia humana. Las personas esperan automatización, pero aún más esperan una mayor ampliación de sus capacidades en el trabajo. Ver a la inteligencia artificial únicamente como una versión potenciada de tecnologías digitales anteriores destinadas a automatizar el trabajo limita las opciones del desarrollo.
En cambio, al centrarse en las complementariedades entre personas y máquinas, se abren nuevas trayectorias de desarrollo posibles. La mayoría de las personas no solo espera que la inteligencia artificial reemplace ciertas tareas, sino que les ayude a realizarlas mejor, con una expectativa mayor de ampliación de sustitución. Los puntos rojos de esta gráfica, en la zona azul del gráfico, muestran por ocupación y grupo de países que la expectativa predominante es de colaboración aumentada. Asimismo, es importante tener muy presente que las instituciones también juegan un rol importante. Una opción es diseñar políticas fiscales que incentiven el uso de la inteligencia artificial para potenciar el trabajo humano y no simplemente para reducir los empleos. Como parte de las reflexiones finales, resaltamos tres que de alguna manera son fundamentales para resumir los mensajes claves del informe global. La primera es la importancia de construir una economía de complementariedad. En lugar de reemplazar a las personas, la inteligencia artificial debe trabajar junto a ellas. Las políticas deben fomentar la colaboración entre personas e inteligencia artificial, aumentando la productividad y promoviendo empleos decentes. Esto significa utilizar la inteligencia artificial de manera que genere efectos positivos en la economía y ayude a los trabajadores a adaptarse y asegure que nadie se quede atrás. Como vemos, países como Guatemala, que tienen una brecha significativa en el tema digital, estas brechas se pueden aumentar de forma más fuerte en el corto y mediano plazo si no se lograran tomar medidas de respuesta. La segunda reflexión es la importancia de orientar la innovación con intención. La inteligencia artificial debe aprovecharse para acelerar la ciencia y la innovación, no solo para automatizar la creatividad. La innovación en inteligencia artificial puede guiarse mediante incentivos que integren la agencia humana desde el diseño hasta su implementación. Y esto incorpora replantear y pensar cómo tenemos que alinearnos a nuevas tendencias en temas centrales, como por ejemplo el tema educativo, el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas competencias desde las poblaciones más jóvenes. El tercero es invertir en habilidades y apoyos adecuados. Para prosperar en un mundo impulsado por la inteligencia artificial y la interconectividad, las personas necesitan las herramientas y la educación adecuada. La inteligencia artificial puede ayudar a personas a personalizar la educación y la salud, pero se deben gestionar riesgos como los sesgos y la privacidad. Al mismo tiempo, debe abrir oportunidades laborales que requieren el toque humano. En otras palabras, pues los gobiernos, no solo el gobierno de Guatemala, sino que a nivel global los gobiernos también tienen retos de cómo se van a ir orientando mecanismos para regular el uso de la inteligencia artificial en algún momento. Estos tres pasos buscan sustituir los extremos del entusiasmo o el temor por una visión más realista, una de las que las personas tengan la libertad y el poder de moldear su futuro con el uso también de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias por tan interesante presentación que habla sobre la reflexión, ¿verdad?, de los principales hallazgos del último informe de desarrollo humano y su llamado a la acción. Y por supuesto hay muchos retos, viendo la desaceleración que presenta el índice de desarrollo humano, no solo en los países desarrollados, sino en países como el nuestro, donde hay importantes brechas, entre ellas la influencia de la desigualdad. Y aunque se ve una recuperación en la parte de ingresos per cápita, en la expectativa de vida, aún enfrentamos importantes retos como el área de educación. Hay una gran oportunidad en los países que tienen generaciones jóvenes con el uso de la inteligencia artificial y el impacto que puede tener ella en las decisiones en su vida. Para finalizar mi reflexión, planteo el reto que tenemos los estados para disminuir esta brecha digital y trabajar en la innovación con propósito e invertir en las capacidades que importan para fomentar el potencial de lo que los humanos podemos hacer con la IA. Ahora tendremos la presentación de José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala, viendo el tema de panorama económico de Guatemala y las perspectivas multianuales para la construcción de las variables macroeconómicas y sus escenarios, bajo, medio y alto. Aquí está. Muchas gracias.
Buenos días a todos, señor viceministro de Finanzas Públicas, su secretaria de SEGEPLAN, intendente de la SAT, señor representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, público que nos acompaña tanto presencialmente como vía Zoom, Facebook, entiendo yo. Para el Banco Guatemala pues siempre es un gusto, es un placer, es un honor estar en estos eventos porque nos permite un poco dibujar qué es lo que está pasando en el panorama macroeconómico, que es parte de nuestra actividad, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, coordinando las acciones de política monetaria y fiscal pertinentes. Guatemala, como ustedes saben, se ha caracterizado no solo en la región, sino en el mundo, por tener una solidez macroeconómica remarcable. De hecho, eso es uno de los aspectos por los cuales en plena época de alta incertidumbre y volatilidad mundial nos acaban de subir la calificación un notch, Standard & Poor's, estamos a un notch del grado de inversión con Standard & Poor's y Moody's en plena época de alta incertidumbre y de alta volatilidad, lo cual dice mucho de la solidez histórica de las políticas macroeconómicas, porque lograr esto no es solo de solidez de 1 o 2 años atrás, sino es de solidez de 60 años de historia macroeconómica férrea y sólida. El déficit fiscal, por ejemplo, en Guatemala en los últimos 70 años el promedio ha sido de 1.8%. La deuda pública es muy baja. El Banco Central ha logrado mantener la meta de inflación bajo control durante muchos años, más de un cuarto de siglo, y esto habla mucho de por qué en plena época de alta volatilidad e incertidumbre estamos logrando estos productos. Sí hay mucho reto social, como lo explicaba el señor representante de PNUD, no es nuestro campo, pero sí es parte de lo que macroeconómicamente también el Ministerio de Finanzas Públicas está dedicando el presupuesto a temas sociales y de infraestructura. Pero para poner un poco de contexto, lo que estamos viendo es que nos estamos moviendo en unas arenas muy difíciles, sobre todo desde hace algunos años cuando inició la pandemia. Digamos que durante la Guerra Fría se dio un enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estábamos en un mundo bipolar. Luego, con la caída del muro de Berlín, se volvió un mundo unipolar, dominado por los Estados Unidos de América, y últimamente se venía generando otra vez un mundo multipolar, liderado por la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. La nueva administración del gobierno de los Estados Unidos está acelerando este proceso de orden multipolar y prácticamente nos encontramos ante un escenario en donde vamos hacia un nuevo orden económico internacional, en donde las relaciones bilaterales se están multiplicando. Y ustedes lo ven con la política de aranceles. Ya hay una negociación bilateral con la mayoría de países del mundo en tema de los aranceles y Estados Unidos, y cada país está buscando nuevos mercados, nuevos socios, y esto es algo que se está moviendo muy rápido y es un reto para los países, incluido Guatemala, tratar de mantener la calma, la prudencia macroeconómica en un escenario tan incierto y tan volátil como el que estoy describiendo. En particular está el tema de la política comercial proteccionista. Cuando el presidente de Estados Unidos aumentó las tasas arancelarias efectivas a niveles más altos desde 1910,
Los aranceles podrían afectar la economía de Estados Unidos, aumentando la inflación y ralentizando los flujos de comercio exterior. Hay conflictos bélicos internacionales en Oriente Medio. Últimamente, lo más reciente es la disputa entre Israel e Irán. Esa región se mantiene muy inestable y es muy importante porque en términos de productos circula mucho de las mercancías que van hacia Europa y Asia, pero también hacia otros países del mundo. Ahí se produce el 30% del petróleo en esa región, y por el estrecho de Hormuz transita el 30% de los buques que por vía marítima lo distribuyen a otras regiones. Entonces, este conflicto, que afortunadamente alcanzó un hálito de paz el día de ayer y el día de antier, no obstante, esto es una paz bastante débil, la califican los expertos internacionales, porque la disputa geopolítica se mantiene. Entonces, estamos en un escenario en que, si bien hay paz, en cualquier momento podría producirse alguna disrupción ulterior. Y por último están las políticas antimigratorias aplicadas por los Estados Unidos de América, que podrían disminuir en el mediano plazo las remesas. En el corto plazo nosotros no vemos una complicación, porque los guatemaltecos en Estados Unidos ahorran mucho y eso están enviando más flujos de remesas hacia Guatemala, lo cual nos está permitiendo capear, digamos, el tema del crecimiento económico. Y el tipo de cambio es una de las variables afectadas también por este flujo. En conclusión, estamos en un escenario en donde casi todas las economías del mundo están reduciendo sus tasas de crecimiento. Esto lo venimos observando desde la pandemia. Solo Estados Unidos en 2024 creció 2.8%, en 2025 1.8% se estima, y para 2026 un 1.7%. En la zona del euro se estaría creciendo el próximo año, y hago énfasis en el 2026 porque es el año del presupuesto, que es el tema que nos preocupa en esta mesa, en esta ocasión. La zona del euro estaría alrededor del 1%, las economías emergentes del 3.9%, India siempre creciendo bastante al 6%, China al 4%, cuando hace unos 8 años crecía al 12, 14%, ahora es un país que crece al 4%. México, cuyas exportaciones van principalmente a Estados Unidos, casi el 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, se espera que el otro año crezca 1.4%. Brasil, que es el gigante de América Latina, 2%. Y en general los principales socios de Guatemala estarían creciendo 1.9%, es decir, es una economía mundial ralentizada. Para Guatemala, uno de los principales temas es el precio del petróleo. Estamos estimando que en 2025 podría haber un precio promedio de $71 por barril, la variedad de WTI, y para 2026 70.56. Esto es por la baja de la demanda, la ralentización que hemos observado, y porque por el momento la oferta no se ha visto afectada, incluso por el conflicto Irán-Israel. Al principio se pensó, cuando esto estalló, el 13 de junio, que Israel atacó Irán, pues el precio subió de 65 a $74 por barril más o menos. Cuando Estados Unidos atacó las plantas nucleares de Irán, esto fortaleció esta tendencia,
pero inmediatamente cuando se dijo que cuando Irán falló en su respuesta bélica a Estados Unidos, se entendió que la guerra no iba a ir más allá, se dio el acuerdo de paz y el precio del petróleo ha vuelto a su tendencia normal, está en $67 por barril. O sea que por el momento tenemos una estabilidad relativa. No obstante, el mundo califica esta paz como una paz muy débil, en donde hay desconfianza entre los involucrados en el conflicto, y se está a la expectativa de monitorear esto para que no vaya a estallar otra vez el conflicto como lo ha sucedido en muchas ocasiones. Nosotros estamos observando esto y lo estamos tomando en cuenta en nuestras previsiones. Hay riesgos entonces hacia el alza, podría haber una mayor inversión, mayor crecimiento potencial, se podrían solucionar los conflictos geopolíticos, y el avance de la inteligencia artificial a la cual se refería Naciones Unidas también es un riesgo al alza en positivo, pero también hay riesgos sesgados hacia la baja. Posibles intensificaciones de las tensiones comerciales podrían generar presiones inflacionarias y menor inversión y fricciones en las cadenas mundiales de suministros. La inestabilidad en los mercados de capitales, aumento de las tasas de interés de largo plazo y una menor oferta laboral también podrían ser riesgos a la baja. Entonces, en conclusión, el entorno externo es bastante volátil. Desde hace 5 años, de hecho, ha sido bastante volátil. Los choques de oferta a la economía guatemalteca y a todas las economías del mundo, que antes eran temporales y se resolvían con acciones de política monetaria y fiscal, ahora se están viendo como choques de oferta prolongados y que podrían ser muy persistentes. Ante esto, las políticas monetaria y fiscal tienen que ser muy prudentes en la aplicación de medidas que puedan ir morigerando el efecto negativo de estos efectos que son persistentes. Si estuviéramos ante efectos de una sola vez, como sucedía hace más de 5 años, pues el manejo ya de estas políticas sería bastante abordable. No obstante, choques prolongados, la pandemia, luego la guerra Rusia-Ucrania, los choques climáticos, luego viene el problema del conflicto en el Medio Oriente, ahora la guerra entre Irán e Israel. Todos esos son choques prolongados que complican la capacidad de previsibilidad de la economía en el mediano plazo, y por eso hay que ser muy prudentes en el manejo macroeconómico. Y hemos sido muy prudentes en las estimaciones que hemos hecho para proveerle de insumos al Ministerio de Finanzas Públicas en la realización de su presupuesto del 2026. Y aquí tenemos la primera variable, el Producto Interno Bruto. Estimamos que este año crezca 3.8%. A principios de año habíamos previsto un crecimiento de 4%. La Junta Monetaria bajó 0.2 esa previsión ante la expectativa y la retención de inversiones que se ha dado en el sector exportador por la posible aplicación de los aranceles en Estados Unidos. De hecho, el 10% que tenemos ya, antes era 0%, ya nos está afectando. Entonces se redujo en 0.2 puntos porcentuales la previsión del crecimiento para este año. ¿Por qué no más? Porque las remesas que fortalecen el consumo privado están creciendo más de lo previsto. A la última fecha estaban creciendo al 17%, que es el doble de lo que estaban creciendo a la misma fecha del año pasado. Entonces, si bien hay incertidumbre en cuanto a la política arancelaria y se podrían estar afectando algunas exportaciones, el contrapeso lo hace el aumento de las remesas, porque las remesas son un impacto positivo a la tasa de crecimiento de Guatemala vía el fortalecimiento del consumo privado. Por eso la corrección a la baja fue únicamente de 0.2 puntos porcentuales y no más.
Para el año 2026, que es el que nos ocupa para el tema del presupuesto, estamos estimando una tasa de crecimiento de 3.9%, respaldado por el aumento de la demanda interna y de la demanda externa. Es remarcable decir que el 3.8 y el 3.9 del próximo año están por encima del Producto Potencial de Guatemala, que es 3.5%. El Fondo Monetario Internacional hizo una estimación hace algún tiempo de que únicamente 1/3 de los países del mundo en el futuro, en este contexto de alta volatilidad, estaría creciendo a su producto potencial, por encima de su producto potencial, y Guatemala está dentro de ese tercio. Por lo cual estimamos que los esfuerzos de crecimiento se han mantenido sustentados porque, no obstante la volatilidad externa de la que hemos hablado y la disminución de la tasa de crecimiento en los Estados Unidos de América, hay una solidez macroeconómica remarcable que es parte de los fundamentos de la economía, un sistema financiero bastante sólido que es parte de los fundamentos de la economía, e instituciones económicas sólidas también, como el Banco Central, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria, y estos son fundamentos de la economía que nos permiten también crecer por encima del potencial. Aquí está, la actividad económica nacional mantiene su impulso en 2025. Para 2026 se estima que el crecimiento económico mantendría su dinamismo, respaldado por el comportamiento positivo de la demanda interna. El manejo prudente de la política monetaria y cambiaria, apoyado por la disciplina de la política fiscal, continuará contribuyendo el próximo año del presupuesto, a mantener la estabilidad de los principales precios macroeconómicos, como lo son la inflación, el tipo de cambio nominal y las tasas de interés, lo que ha sido resaltado en las evaluaciones del país por organismos internacionales. Lo confirmó el Fondo Monetario Internacional en la conferencia de prensa que hizo hace algunos días después de su visita del artículo 4 a Guatemala. Resaltó la resiliencia y solidez de la política macroeconómica, y lo confirma la mejora de riesgo país que nos dio Standard & Poor's y que nos dio Fitch recientemente, y lo confirma el hecho de que estamos a un pequeño paso del grado de inversión, tanto por Standard & Poor's como por Moody's, en plena época de alta volatilidad e incertidumbre mundial. En cuanto al comercio exterior, para 2026 se estima una tasa de crecimiento de 7%, que estaríamos volviendo a una tasa de crecimiento de largo plazo histórica, ya con una recuperación de las exportaciones después del evento de la política comercial de Estados Unidos, y las importaciones el otro año estarían creciendo 8.5% por el aumento de la actividad económica del 3.9% que estamos proyectando, y porque el crédito al sector privado está creciendo en 2 dígitos. Hay una desaceleración que no es preocupante. El crédito al sector privado está volviendo a su tendencia de crecimiento de largo plazo, que será entre 8 y 9%, en este momento está en 11.5%. Algunos están preocupados porque está bajando del 16 al 11%, y este no es motivo de preocupación, es un fenómeno que está regresando a su tendencia de crecimiento normal, que es de entre 8 y 9%, los niveles de prepandemia, y que es consistente con la tasa de crecimiento económico de 3.9% que estamos observando para el próximo año. Guatemala va a crecer más que el promedio latinoamericano y más que el promedio mundial el próximo año. Las remesas familiares es un tema obligado a mencionar en el caso de Guatemala, como lo es en el caso de El Salvador y Honduras, porque esta es una variable que le pega a muchas variables macroeconómicas.
Las remesas familiares apoyan el crecimiento económico vía el consumo privado, pero también inciden en la recaudación fiscal, generan un superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos, inciden en el manejo de la política cambiaria, tratando el Banco Central de reducir la volatilidad ante tanto influjo de remesas, a la vez de mantener la estabilidad monetaria, lo cual se ha logrado. Y para el próximo año 2026 estimamos que va a crecer un 5%, que también es consistente con su nivel de tendencia de largo plazo. Eso significa que para 2026 vamos a tener un monto de remesas familiares de 24.618 millones de dólares. Este año calculamos terminar en 23.446 millones, con una tasa de crecimiento de 9%, y el próximo año 24.618 millones, que es alrededor del 19% del Producto Interno Bruto. El ritmo inflacionario en este momento está en 1.69%, que es el dato al mes de mayo. Estimamos que para fin de año estaremos ubicándonos en 3%, y para finales de 2026 en 3.75%, dentro del rango meta fijado por la Junta Monetaria y garantizando la solidez y la estabilidad macroeconómica a la que me he referido. Salvo el evento de la guerra Rusia-Ucrania que nos llevó al 9.20, pero eso lo llevó a todo el mundo, hemos estado dentro de la meta de la inflación. Y esto es consistente con las expectativas de inflación. Nosotros en el Banco de Guatemala calculamos las expectativas de inflación a 12, 24 y 60 meses, y como ven en la gráfica, las expectativas de inflación están muy cerca del punto central de la meta y dentro del rango de meta para el mediano plazo, y esto dice mucho de la credibilidad de la política macroeconómica, pero también dice mucho de la solidez y la estabilidad de la política fiscal, que con la aplicación prudente de un déficit fiscal y una deuda pública baja garantiza estos resultados. Los agentes económicos prevén para 5 años una tasa de inflación de 3.70%. Quiere decir que no obstante que la alta volatilidad y los nubarrones inflacionarios que se están dibujando en el horizonte, los agentes económicos de Guatemala confían en que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas Públicas y la Junta Monetaria van a mantener las condiciones necesarias para una inflación que garantice la estabilidad macroeconómica y que sirva de pavimento al crecimiento económico. En resumen, digamos, lo que hemos tenido y presentado al Ministerio de Finanzas Públicas para el año 2026 en un escenario medio, la tasa de crecimiento del Producto Interno estaría en 3.9%, como ya lo indiqué. La tasa de crecimiento de las importaciones estaría en 8.5% y de las exportaciones en 7%, mientras que la inflación estaría en 4%. Estas son las proyecciones que hemos realizado, y hemos realizado proyecciones de mediano plazo. Me referiré únicamente a la tasa de crecimiento. Esperamos 3.9% para 2027, 3.9% para 2028 y lo mismo para 2029 y 2030. Quiere decir que Guatemala estará creciendo por encima del producto potencial y estará creciendo por encima de la tasa de crecimiento de la población. Y aquí hago acotación a lo que decía el licenciado Aguat, que hemos mejorado en el tema del PIB per cápita, y lo que nos está diciendo esta proyección es que vamos a seguir mejorando, porque vamos a tener tasas de crecimiento hasta 2030 mayores a las tasas de crecimiento poblacional, que es una buena noticia y es algo que las calificadoras también estarán tomando en cuenta en las previsiones que estarán haciendo. En conclusión, me permito referirme otra vez
a que en el Banco Central tenemos estos datos de previsión para 2026, año del presupuesto. Prevemos un año en que vamos a seguir creciendo bien, por encima del promedio latinoamericano, por encima del promedio mundial, por encima del producto potencial, por encima de la tasa de crecimiento de la población, lo cual nos garantiza que podemos mejorar en crecimiento del PIB per cápita en un ambiente altamente volátil. Hemos tomado en cuenta hasta este momento todas las variables geopolíticas que estamos enfrentando, todas las variables que han afectado el crecimiento a nivel mundial desde la pandemia, y que se han sido muchas, las hemos podido capear bien, hemos crecido bien, y esto es por la solidez y los fundamentos sólidos de la macroeconomía. Y así es que esto es reconocido recientemente por el Fondo Monetario Internacional en la evaluación que nos acaba de hacer, y por las calificadoras al subirnos un notch y colocarnos a un solo paso del grado de inversión. Para esto habrá que mejorar mucho en temas sociales, como indicaba PNUD, y en temas de gobernanza, pero yo por el momento hasta ahí lo dejaría. Esas son nuestras previsiones y estamos a la orden como siempre por cualquier consulta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente del Banco de Guatemala. Interesante ver qué está pasando en el panorama macroeconómico y cómo Guatemala, que es reconocida por su solidez macroeconómica, enfrenta importantes retos en un escenario tan incierto y volátil. Continuando en esta línea, ahora veremos la situación de las finanzas públicas y revisión de los principales riesgos fiscales a cargo de Enrique Alejandro García, subdirector de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas. Muchas gracias, señor subdirector, estimadas autoridades. Nosotros vamos a continuar entonces con la participación del día de ayer, tomando en cuenta lo que muestra aquí el señor vicepresidente del banco, precisamente a partir de este entorno macroeconómico, de las variables macro que se observan. Entonces el Ministerio de Finanzas tiene que tomar estas estimaciones, estos escenarios, para continuar en el análisis de las variables macrofiscales, que son lo que llamaríamos la situación financiera de las finanzas públicas, y en base a eso generar una revisión de los riesgos fiscales que podrían afectar a estas situaciones. Es menester aclarar que estos análisis que se hacen buscan cumplir con lo que también mencionaban tanto el señor vicepresidente como el representante del PNUD, de que la política fiscal sea un canal efectivo de transmisión de las políticas de gasto social para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población en base a las capacidades o espacios que nos da la macroeconomía del país. Por el lado entonces de las variables macrofiscales, iniciaríamos con la variable de ingresos. Entonces, para los ingresos actualmente, la previsión de crecimiento económico que mostraba de hecho el vicepresidente del banco sugiere una mejora en la estimación de la recaudación. Estos marcos macroeconómicos que tenemos hasta el momento sugieren una expectativa de aumento en la recaudación fiscal. Se tiene estimado que el porcentaje de variación interanual para 2025 de la recaudación sea del 5.8%, lo cual está basado en el escenario medio de crecimiento económico del Banco de Guatemala. Es decir, tenemos una perspectiva bastante buena en cuanto a la consecución de recursos fiscales por el lado de los ingresos. Luego, si continuamos con la siguiente variable macrofiscal, que son los gastos, por el lado del gasto tenemos que este sería una variable que apoyaría al crecimiento económico. El aumento del gasto público se ha buscado calibrar para potenciar el crecimiento y reforzar el potencial económico del país, porque como pueden observar aquí y con los datos del presupuesto vigente, lo que se busca es generar un incremento en los gastos de capital, que son al final de cuentas los gastos que pueden tener mayor incidencia en el crecimiento económico, tanto en el corto como en el largo plazo. Aquí estamos hablando de
infraestructura física, obviamente, carreteras, temas de infraestructura como el proyecto de EPQ en la portuaria, el tema de los planes de preinversión del Metroriel, etcétera, pero también cómo se irradia esto en los gastos de funcionamiento, el remozamiento de escuelas, cómo ayudaría a mejorar las capacidades para recibir más maestros, y la construcción de puestos de salud, cómo ayudaría para poder también tener más capacidades para recibir más médicos, etcétera. Es decir, es una herramienta muy útil para potenciar el crecimiento en consonancia con lo que yo mencionaba el día de ayer en el tema de la estrategia a mediano plazo, de que el gobierno busca que la política fiscal sea una herramienta de crecimiento y desarrollo sostenible y sustentable. Luego, si continuamos con la parte más difícil a veces de manejar, que es entonces tenemos ingresos, tenemos gastos, pero necesitamos financiar parte de este gasto porque los ingresos no son del todo suficientes. Venimos a la parte del déficit. Ahora, el déficit como tal, aunque es la palabra que a muchos no les gusta, no necesariamente conduciría este aumento en el déficit a un deterioro de las condiciones macro, ¿sí? A lo que vamos acá es que la expansión fiscal en este contexto va a ayudar a el potencial económico, porque este incremento en los gastos de capital reforzará la estrategia en el mediano y largo plazo. Es decir, esta búsqueda de espacios fiscales a través del financiamiento y de la expansión de los ingresos tributarios principalmente va a permitir que el gasto consiga su objetivo primordial, que es generar un mayor bienestar para la población a través de mejoras en servicios públicos, en provisión de servicios como educación, salud, y también especialmente en la mejora en términos de inversión pública. Es decir, como vuelvo a recalcar, el tema de la infraestructura, carreteras, puertos, etcétera, pero que también parte de la transversalidad es que este gasto de capital se traduzca en mejores condiciones de vida para la población. Solamente para recalcar acá en el escenario, para el presupuesto vigente de este año se estimaba un 3.8% de déficit. Sin embargo, todo esto no es el escenario de cierre. El escenario de cierre es el que vamos a tener y el que estamos discutiendo dentro de las conversaciones para la elaboración del marco fiscal. Eso es a lo que nos referíamos ayer con los números de la estimación de ejecución al cierre del año 2025, y fue un tema también de debate con el Fondo Monetario durante su última visita por elaboración del artículo 4. Actualmente el déficit que se podría estimar al cierre de 2025 es alrededor de 2.7. Entonces ese espacio también es parte de los debates que tenemos para el siguiente año, en cuanto a que la expansión del déficit sigue siendo una estrategia válida aún en este corto plazo y para el presupuesto 2026. Luego, pues para tener déficit necesitamos financiarlo, y el financiamiento para este déficit se va a impulsar por la colocación de bonos. Para este año se prevé que la deuda se sitúe alrededor del 27.3% del PIB en este indicador de deuda contra PIB, y que la mayor parte del saldo de deuda corresponda a deuda bonificada, tanto interna como externa. Parte de los debates con las calificadoras es la calidad de esta deuda, y pues como mencionaba el señor vicepresidente, nos ha ido bastante bien. Las calificadoras ven en Guatemala un socio bastante confiable, y por tanto recalcamos el mensaje de que estamos a un paso del grado de inversión, y esto se logra por lo que están viendo en términos de la materia de mejoras en los ingresos a través de la estrategia de movilización de ingresos y a través de las mejoras en la recaudación, y a la vez en lo que ellos ven con la voluntad del Estado guatemalteco en lograr una mejor y más eficiente ejecución del gasto. Por tanto, esos son puntos que desde del lado de la política fiscal apoyan las previsiones macroeconómicas del Banco Central en términos del crecimiento económico. En un resumen sería básicamente que ven confiable que lo que el sector público está haciendo va a ayudar a esta mejora del crecimiento por encima del potencial. Nos ven como una parte de ese motor. En esencia también pues, nos posiciona como
en un punto de inicio bastante bueno para la elaboración del presupuesto 2026, porque tenemos un soporte desde el lado de estos actores. Ahora bien, toda esta situación de las variables macrofiscales, de los ingresos, de los gastos, nos llevan también a una parte de riesgos. Hay una necesidad de identificación y gestión de riesgos. En Guatemala, la idea es transformar estos riesgos en oportunidades, siendo que los riesgos fiscales, en materia de riesgos fiscales, Guatemala ha logrado avances en su identificación, cuantificación y gestión, especialmente con el apoyo técnico de organismos internacionales como el Fondo Monetario. A pesar de que aún hay desafíos, estos esfuerzos han fortalecido las capacidades institucionales y consolidar una gestión más integral y práctica de estos riesgos. Por ejemplo, aquí podemos ver una comparación respecto a otros países en términos de cómo estamos cubiertos en términos de estos riesgos, tanto a nivel específico como a nivel de largo plazo. Esto se hace en base a una metodología que nos enseñó el Fondo Monetario, que es la metodología FRAT, y básicamente lo que hace esta metodología es lograr, en base a una matriz de riesgos, a un archivo de entrada de riesgos, entender cómo el análisis de estos nos arroja una mayor o menor calificación. En la siguiente diapositiva pueden ver los riesgos identificados como principales y las medidas de mitigación. Los principales riesgos, o con la calificación más alta o calificación media, son los macroeconómicos, ambientales e institucionales, y estos son los que cuentan con medidas de mitigación y provisión, lo que lleva a mantener este riesgo bajo control y, en caso de que se materialice cualquiera de estos riesgos, contar con instrumentos adecuados para enfrentar estos temas. En el caso específico de riesgo ambiental, que es quizá uno de los más fuertes para el país, recordemos que somos un país que está sufriendo las consecuencias del cambio climático y lo podemos ver en fenómenos cada vez más fuertes como huracanes, inundaciones, etcétera. Pues el riesgo ambiental es una de las variables que mejor control debemos tener y es también uno de los de mayor cobertura dentro de esta metodología. En caso de materialización, tenemos ya instrumentos como la estrategia financiera contra riesgo de desastres y el plan operativo de la misma, lo que ha permitido negociar instrumentos de transferencia de riesgos y préstamos con opción de desembolso diferido ante catástrofes, que es, por ejemplo, lo que se activó para los últimos desastres naturales de 2023 y 2024, si mi memoria no me falla, y pues que nos pone en una posición muy buena en términos de gestionar este tipo de emergencias desde la política fiscal sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Y pues esto es básicamente lo que traíamos desde la DAF en términos de las variables. Solamente les queríamos terminar mostrando cómo es que se podría ver la situación financiera según los datos vigentes del presupuesto 2025. Y aquí la intención, es un poquito más didáctica, es mostrar pues cómo una persona debería poder entender estas variables en forma resumida. Básicamente siempre va a buscar los ingresos totales, la subdivisión en corrientes y de capital, gastos totales, nuevamente corrientes y capital, el balance presupuestal que sería resultado, déficit o superávit, y finalmente cuánto sería el financiamiento que teóricamente sería pues este déficit. Esto es básicamente lo que una persona puede utilizar para poder analizar desde esta generalidad la situación de la política fiscal. Por ejemplo, aquí podemos ver que la intención con el presupuesto vigente era que los gastos de capital pasaran de 2.4 en 2024 a 3.8. Es decir, nuevamente, esto es un reflejo de la estrategia que tiene el gobierno en materia presupuestal desde el lado de la política fiscal, basado en las informaciones que nos provee el Banco Central en términos de escenarios macroeconómicos y de riesgos exógenos. Eso sería desde nuestro lado. En conclusión, desde la parte de finanzas, lo que hacemos es tomar toda esta información macroeconómica, todos estos temas, y luego condensarlos desde
ámbito de competencia y acción del Ministerio de Finanzas, el cómo plasmar eso en el camino de la formulación presupuestaria y cómo eso también se tiene que ver influenciado por la estrategia de mediano plazo que se va plasmado en el marco fiscal de mediano plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor subdirector. Importante conocer cómo con el presupuesto se puede potencializar el crecimiento económico del país a mediano y largo plazo, pero que también se tiene que tener identificados los riesgos fiscales y sus planes de mitigación. Finalizaremos la etapa de presentaciones con la estimación de recaudación fiscal 2025 y acciones para la mejora en la recaudación en 2026 por parte de Eric Chavarría, superintendente interino de Administración Tributaria. Muy buenos días para todos, señor viceministro, señora subsecretaria, señor vicepresidente y el resto de compañeros de la mesa. Para nosotros es un gusto estar compartiendo con ustedes cuál ha sido el camino recorrido respecto de la estimación de recaudación para el escenario de mediano plazo. Recordemos que a nivel de base legal, ¿verdad? Este instrumento de desarrollo, como ya lo mencionaba nuestro antecesor en materia de derechos humanos, se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Tributaria, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, a la que la Administración acude como comisionado, tiene como mandato legal el poder aprobar un pronóstico técnico de la recaudación a más tardar el 30 de junio de cada año. Como comisionado y algunos de los compañeros que nos acompañan el día de hoy, es un gusto comentarles que ese proceso ya se llevó a cabo, ¿verdad? La literal A contiene un pronóstico técnico de recaudación tributaria esperada y la literal B incluye las metas de recaudación tributaria adicional por reducción de incumplimiento tributario, defraudación aduanera, así como metas de facilitación de cumplimiento a contribuyentes, entre otras. En este año, con mucho agrado, me permito ser el portavoz de un esfuerzo interinstitucional entre SAT y el Ministerio de Finanzas a nivel de la definición de un método de estimación de ingresos tributarios consensuado, ¿verdad? La estimación tiene 3 segmentos y se estima en 2 etapas. La etapa 1, con 2 segmentos, contiene la recaudación voluntaria y en tiempo, que está asociada a, obviamente, las previsiones macroeconómicas que ya el señor vicepresidente tuvo la oportunidad de compartirnos, y un segmento de medidas administrativas o recaudación inducida, que constituye, en simples palabras, recaudo proveniente de recuperaciones de periodos anteriores, ¿verdad? Todo esto se basa en un método de tax elasticity, entre otras considera la actividad económica, las importaciones, tipo de cambio y algunos precios de referencia. En la etapa 2 tenemos un segmento dirigido a la estimación de lo que se pudiera percibir como reducción del incumplimiento de pago del IVA y el impuesto sobre la renta. Esto es todo basado en acciones estratégicas que desde el directorio de la Administración Tributaria se están gestando, ¿verdad? Esto se materializaría en un nuevo plan estratégico para alcanzar objetivos de carga tributaria puntuales que me voy a permitir compartir con ustedes más adelante. Algunos de los supuestos básicos de la estimación de recaudación para el siguiente año y obviamente el escenario de mediano plazo es que, en primera instancia, no se consideran cambios en la legislación tributaria. Trabajamos un escenario con la legislación tributaria vigente. Segundo, utilizamos el escenario medio con información del Banco Central al 29 de abril del año 2025. Tercero, manejamos una relación estable entre el comportamiento del PIB y los ingresos tributarios, utilizando el método al que hice referencia en la diapositiva anterior. Cuarto punto, excluimos de la base cálculo algunos valores atípicos y los ingresos considerados como recaudación inducida por medidas administrativas. Quinto, se provisiona la devolución de crédito fiscal establecida en la ley del impuesto al valor agregado y se considera un efecto neutro en precios de combustibles y tipo de cambio. Entrando en materia, ya en la perspectiva macroeconómica que da pie obviamente a los resultados de recaudación, no voy a entrar en tanto detalle, esto ya fue abordado con bastante detalle por parte del
señor vicepresidente del banco, pues vemos algunas expectativas de crecimiento proveídas por el Fondo Monetario actualizadas al mes de abril, que seguramente formaron parte de la base o parte de los elementos considerados por nuestros amigos del Banco Central para generar las previsiones. Ubica a Guatemala en ese momento, se ubicaba con un pronóstico de crecimiento alrededor del 3.8%, los socios comerciales con tasas positivas, pero levemente menos dinámicas, una proyección para el mundo en general ubicada alrededor del 3%, y para economías avanzadas con una recuperación alrededor del 1.5%. Esto, como lo mencionaba, dio pie a un escenario macroeconómico que, como comisión técnica, determinamos el escenario idóneo a considerar era el escenario medio, que es el que ustedes están percibiendo en pantalla. Ven los tres escenarios, las tres variables son consideradas, obviamente, por el proceso de estimación de la recaudación, pero me voy a centrar en dos valores importantes: un 7.1% a nivel de Producto Interno Bruto nominal, ¿verdad?, y un 8.5% a nivel de importaciones FOB para el año 2026. Esto nos permite aterrizar en una estimación de ingresos netos del gobierno central, que es la que ven ustedes en la parte inferior, de 119.762.8 millones. Esto nos permitiría alcanzar una carga tributaria de 11.85%. La variación esperada al final del 2026 se estima en 9.5%, ¿verdad?, de crecimiento respecto de la meta establecida para el año 2025. En el escenario multianual, ustedes ven el detalle en pantalla, siempre partiendo del escenario medio. Esperamos que la carga tributaria a partir del año 2026, que se prevé en 11.85%, alcance un nivel de 12.70% en el 2030. Todo esto basado en los supuestos que mencioné con anterioridad. ¿Cómo lograr al final una mejora sustancial como la que ustedes están percibiendo a nivel de carga tributaria? Bueno, hay que recordar que parte de los elementos estratégicos que actualmente la administración tributaria maneja, obviamente no podemos dejar por un lado la obligación que tenemos y la facultad que se tiene de ejercer acciones de control, pero también, como lo ven ustedes en pantalla, hemos dado prestado mucha atención a cómo podemos ir mejorando nuestros modelos de facilitación. Tomo de punto de partida factura electrónica, un modelo de factura electrónico ya maduro en el país, referencia a nivel latinoamericano, que en un inicio se enfocó en, obviamente, repito, atender la potestad de control que se mantiene como administración tributaria, pero también en actividades más recientes, el poder presentar hacia la población un escenario en el que esta herramienta también sirva como parte de un eje de facilitación para los contribuyentes, a nivel de una autorización inmediata de documentos tributarios electrónicos, eliminando el papel en los registros principalmente relacionados con los documentos tributarios electrónicos, generando notificaciones de emisión, recepción y anulación, presentando la aplicación móvil AppFel, con bastante orgullo compartiendo con ustedes, de las apps más descargadas a nivel del Estado, generando ya para el pequeño contribuyente un esquema de declaración sugerida preelaborada, y en el marco de entre corto y mediano plazo ya estamos generando todos los esfuerzos para que los contribuyentes del IVA del régimen general también puedan optar a esta declaración sugerida preelaborada. Finalmente, a finales del 2024, por mencionar un ejemplo, también ya con la funcionalidad de facturar a través de la voz, desde la aplicación FEL. Obviamente, repito, no dejamos por un lado la parte de control. La factura electrónica nos permite, como vamos a ver más adelante, obtener muchísima información. La administración tributaria es la entidad del Estado. En Guatemala y en la mayoría de países del mundo, las administraciones se constituyen como los principales productores de información a nivel Estado. A nivel de factura electrónica estamos hablando de un promedio de 5.2 millones de documentos diarios, ¿verdad?
A nivel de gestiones del registro tributario unificado digital, en promedio más de 7.500 gestiones, ¿verdad? A nivel de declaraciones, 76.900 en promedio declaraciones diarias, y a nivel de declaraciones aduaneras, alrededor de 2.300 declaraciones. Estos son grandes números que lo que nos permiten compartir con ustedes el día de hoy es que la Administración Tributaria posee la información para poder, a través de un modelo de gestión de riesgo integral, poder dirigir sus acciones de control y tratamiento, ya sea para contribuyentes de alto riesgo o también para contribuyentes que no representan un riesgo para la Administración Tributaria. Ejemplos de las principales acciones de control que la Administración Tributaria viene realizando y trae en proyección las encuentran ustedes en pantalla, sobre el lado derecho, todo el modelo de detección de anomalías a través de factura electrónica y documentos de aduanas, todo el análisis de relacionamientos transaccionales y registrales a nivel de contribuyentes en general, alertas a nivel de anulación de facturas, cruces de información entre declaraciones tributarias, aduaneras y facturación electrónica. En fin, hay un amplio portafolio de herramientas que la Administración Tributaria ha puesto en práctica y que obviamente en los próximos años se prevé un fortalecimiento importante en esta materia. Como de todos es sabido, la Administración Tributaria se encontró recientemente con un cambio en la administración, y parte de los principales ejes sobre los que el señor superintendente Bernero Valle ha estado trabajando e impulsando es el fortalecimiento de la infraestructura en pro de mejorar la eficiencia de la Administración Tributaria, la inversión en tecnología, mantenerla y fortalecerla para alcanzar procesos más ágiles, tanto de facilitación como de control, fortalecer las capacidades del personal. La Administración Tributaria ha vivido una transformación digital en los últimos años y se prevé que encontremos nuevas fases en esa transformación digital en los próximos años. Todo esto apuntando al cuarto elemento de promover el cumplimiento voluntario, ¿verdad? A nivel de gestión de riesgos, esto es muy importante para nosotros, el poder simplificar también las obligaciones tributarias, y también en el horizonte, como sexto punto, el fortalecimiento del marco legal relacionado con las acciones de la Administración Tributaria. Esto como parte del plan de trabajo del señor superintendente Ovalle, también ya en este momento en proceso de poder institucionalizarse en un plan estratégico 2026-2030. A nivel de incumplimiento, obviamente, mencioné, repito, una expectativa como sistema tributario, Administración Tributaria, Ministerio de Finanzas Públicas, de incremento de la carga tributaria. Y vaya, una pregunta obligada es, ¿qué es lo que visualizamos a nivel de la reducción de las brechas de cumplimiento? El día de hoy comparto con ustedes la puerta de entrada al sistema tributario, el IVA, ¿verdad? En aras de aprovechar el tiempo que tenemos en esta mesa, vamos a circunscribirnos a este impuesto. Y vamos a conocer un poco cómo se ha manejado esto a lo largo de los últimos años. A ver, nosotros podemos tener un nivel de incumplimiento alrededor del 2013 y previo, cercano al 40-45% en el impuesto al valor agregado, dependiendo de metodologías, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando eso? Bueno, previamente, hace algunos años, el sistema tributario percibió algunas reformas en materia de leyes antievasión, sistema de retenciones previo a, repito, al año 2013, eso dio mucha fortaleza al final al trabajo de la Administración Tributaria en la recaudación de este impuesto, y obviamente se fue notando también a lo largo de la serie histórica en materia del incumplimiento del IVA. Posteriormente, hablemos de los años ya 2018 en adelante, el proceso de digitalización que les comenté previamente, tanto a nivel de factura electrónica, registro tributario unificado digital, permitió a la Administración Tributaria contar con mucha información. Todo eso, al final, gestionado a través de un modelo de gobierno de datos, nos permitió modernizar los procesos de fiscalización, generar un enfoque sectorial, ¿verdad? A nivel de las acciones de control, ¿verdad? Buena parte de las preguntas a nivel de las acciones de control es qué sectores
son los que mayor brecha de cumplimiento presentan. La administración tributaria revisa todos los sectores de la economía. Todos los sectores de la economía cuentan con buenos contribuyentes, absolutamente todos, y también todos los sectores de la economía cuentan con contribuyentes que no necesariamente cumplen formal y sustantivamente sus obligaciones, ¿verdad? Este bagaje de información que les comentaba nos permitió generar un enfoque sectorial de la fiscalización basado ya en primeras trazas de gestión de riesgo. La masificación de factura electrónica fue un muy importante elemento para fortalecer estas acciones. Nos encontramos actualmente siempre en la línea de la utilización de grandes volúmenes de información en un nivel actual de 24.8%, esa fue la última referencia a nivel de 2023, ya durante esta semana, a finales, vamos a tener buenas noticias a nivel de publicación, estamos afinando los últimos detalles, pero un adelanto respecto de los valores de 2024 es que tanto en IVA como en impuestos sobre la renta vamos a percibir una disminución en el incumplimiento para el año 2024. Eso se ha logrado, repito, a través de el poder ir eliminando algunas estructuras de facturación apócrifa, reducir la facturación de consumidor final para poder identificar esa cadena del valor agregado que sale luego de algunas cadenas de distribución, todo esto en aras de poder ampliar la base tributaria, y el uso de analítica avanzada para la identificación del incumplimiento en líneas generales. En los siguientes años tenemos al final algunas líneas de trabajo fundamentadas siempre en el uso de la información, pero también explorando y respetando los lineamientos de política fiscal. Aclaro, no se está pensando en hacer alguna propuesta de impuestos nuevos ni de incremento de tasas, pero sí el poder fortalecer el marco legal en materia de las acciones que se puedan llevar a cabo de la administración tributaria. Importante permitir la auditoría social de la recaudación. Hemos podido en el año 2024 poner a disposición de todo el público en general un nuevo portal de estadísticas ya con una visualización nueva respecto de los datos que ya traíamos publicados, que ya era un bagaje importante, pero también el poniendo a disposición indicadores nuevos, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, de factura electrónica, a nivel de algunos estadísticos puntuales relacionados con el registro fiscal de vehículos, que toman una importancia relevante en el marco de esta mesa, porque al final todo esto, toda esta acción económica del Estado, ¿verdad?, que se materializa a nivel de presupuesto, todos esperamos que redunden políticas públicas en pro del desarrollo de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Es básicamente lo que vemos desde la percepción de el camino que hemos recorrido como país en temas de incumplimiento, que se viene modernización del control y fiscalización de la tributación internacional como parte de uno de los elementos, ¿verdad? Se ha detectado obviamente a nivel de algunas metodologías que hemos podido implementar, algunos potenciales de mejora en materia de la tributación internacional. Parte del trabajo que nos hemos trazado bajo la administración del superintendente Ovalle es fortalecer la unidad de precios de transferencia que actualmente se trabaja en la Intendencia de Fiscalización, generar más capacidades de control y análisis sobre el impuesto sobre la renta y el IVA en materia de relaciones de los agentes económicos con otros agentes situados en el extranjero. Esto va a generar al final un entorno más atractivo para la competitividad y las inversiones, que es lo que la mayoría buscamos, que todos estos procesos generen un efecto multiplicador en la economía y obviamente en la recaudación. Finalmente, prospectamos una administración tributaria con mayor operatividad en materia de fiscalidad internacional en los distintos foros y, por supuesto, continuar como país en ese esfuerzo de ir superando y alcanzando nuevas metas en materia de transparencia internacional. La gestión de riesgo integral sobre la que les comentaba, que es como parte importante sobre la cual descansan los planes de la administración en los próximos años, pasan por articular toda la información de la SAT, que como ya mencionamos con algunas cifras es bastante amplia, generar una gestión de riesgo integral a nivel de las 5 intendencias que constituimos la administración tributaria, identificando causas estructurales de incumplimiento, verificando y fortaleciendo las metodologías de fiscalización y dando como resultado de esto herramientas de analítica muchísimo más robustas para controlar cualquier fenómeno relacionado con el incumplimiento. De esta manera, en grandes líneas, es como visualizamos cuantitativamente
los escenarios de recaudación en el escenario de mediano plazo y cómo la administración tributaria prevé y planifica el poder ejecutar las acciones estratégicas para alcanzar estos resultados. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, señor superintendente, por presentarnos las actividades relacionadas con el pronóstico técnico de la recaudación y sus metas, y los retos y estrategias que implementa la SAT para su fortalecimiento y para elevar la recaudación tributaria. Entramos entonces a la sección de preguntas y respuestas, por lo que invito a quienes nos acompañan, tanto de manera presencial como virtual, que en este momento son 60 usuarios conectados, a que formulen sus preguntas en relación a las presentaciones que hemos visto el día de hoy. Gracias. Aquí tenemos una pregunta que envían de manera virtual para la SAT. ¿Cuál es la situación del gasto tributario en estos escenarios? Muchas gracias. Una muy buena pregunta y, como repito, muy oportuna. A finales de esta semana estaremos publicando las cifras relacionadas con el incumplimiento del IVA, impuestos sobre la renta y, por supuesto, el gasto tributario. En el caso del gasto tributario para el año 2023, la referencia se ubica en 2.2% del Producto Interno Bruto. En este caso, las expectativas que se tienen respecto del gasto tributario en el mediano plazo son, obviamente, respetando el supuesto de que la legislación tributaria se mantiene vigente, de un comportamiento moderado que pudiera rondar entre el 2.2% del PIB y el 2.5% del Producto Interno Bruto. Excelente, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta para el señor vicepresidente del Banco de Guatemala. Nos consultan. El presidente de los Estados Unidos ha tomado una política económica restrictiva. Dada la dependencia que tenemos de ese país, ¿qué impacto se prevé para Guatemala ante una posible recesión? Muchas gracias. Respecto de las probabilidades de recesión, nosotros no vemos ese escenario en el horizonte. Bloomberg está calculando, con todo y la volatilidad y la incertidumbre que hay por las políticas de Estados Unidos, una probabilidad de recesión del 40%. Técnicamente, el Buró de Estadísticas Económicas de Estados Unidos es el que define el tema de la recesión, y yo les puedo decir que para que una coyuntura económica se califique de recesión se necesita primero que la tasa de desempleo sea más de 6% en Estados Unidos, la proyección a mediano plazo es entre 4 y 4.5%, segundo que la desaceleración económica se profundice en la mayoría de las actividades económicas de Estados Unidos, lo cual no está ocurriendo. Tercero, que la producción industrial caiga alrededor de más del 15-16%, lo cual tampoco está ocurriendo en Estados Unidos. Y esto técnicamente, digamos, nos permite concluir de que no prevemos una recesión en Estados Unidos, no obstante que sí las políticas que se están adoptando afectan la inflación hacia arriba y la tasa de crecimiento económico hacia abajo. Sí hubo un Producto Interno trimestral negativo de 0.3% el primer trimestre de este año, pero digamos que no vemos ese escenario de recesión todavía. Así es que en el caso de Guatemala, pues esperamos, como lo decía en la presentación, que los principales socios comerciales crezcan de manera ponderada alrededor de un 2%, lo cual es consistente con nuestras previsiones de crecimiento del 3.9%. Lo que sí puede haber es una desaceleración, que no es lo mismo que recesión, y de hecho la Fed en su última decisión de tasa hizo unas nuevas proyecciones macroeconómicas de Estados Unidos y bajó la proyección de 1.7% de crecimiento para este año a 1.4%. La Fed no ve un escenario de recesión
ni los mercados tampoco, no obstante estas políticas por el momento. Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Tenemos también una pregunta de manera virtual que dice: en tema de riesgos fiscales, ¿se consideraron los mayores gastos por aumento en las pensiones de clases pasivas del Estado? El tema de las clases pasivas, dado que por el momento sigue siendo un one-off, digamos, es un proyecto de un año en tal, entraría dentro de la consideración de riesgos de gobernanza, no tanto en un riesgo macro en el momento. Sin embargo, pues es menester señalar que este es un tema que hay que ver con lupa. El tema, pues de hecho se relaciona con lo que explicaba aquí el representante del PNUD del envejecimiento. Es un tema que debe ser visto en el mediano plazo, pero digamos, en cuanto a la pregunta puntual, sería en esa parte. Excelente, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué plan se tendría que impulsar si continúan las políticas restrictivas a nivel migratorio y respecto a cómo eso va a afectar las remesas? No sé quién podría apoyarnos con esta pregunta. Ya que nadie se anima. Está compleja. Sin perjuicio de lo que digan los colegas. No, el tema de las remesas, nosotros estamos estimando un crecimiento este año de 9%, el próximo año de 5%. Este año estaríamos obteniendo 23.446 millones de dólares y el próximo año con un crecimiento de 5% de 24.618 millones de dólares. El 5% es una tasa de largo plazo de las remesas, o sea que es una tasa que nosotros consideramos normal. Creo que nadie tiene una brújula de qué va a pasar con todas las políticas que está adoptando migración de Estados Unidos, ICE. Sí se sabe que hay redadas, hay menos deportaciones, pero los fundamentos de la migración van a permanecer en el mediano plazo, querramos o no querramos. Y cuando digo los fundamentos de la migración me estoy refiriendo a que siempre van a seguir habiendo, y esto me refiero a los 3 países del Triángulo Norte, siempre va a haber y siguiendo necesidad de mejor empleo, no obstante que aquí vayamos creciendo en el empleo formal y oportunidades de empleo, pero la velocidad de mejor empleo es significativa, por lo tanto se van a seguir yendo. Estados Unidos no puede reducir la migración a cero porque se pegaría un balazo en el zapato. Hay muchos sectores productivos de Estados Unidos que necesitan del trabajo del migrante para poder operar. Hay bancos grandes de inversión como JP Morgan que estiman que si se deportan 12 millones de personas, la tasa de crecimiento de Estados Unidos bajaría entre 1 y 2%, y eso no es conveniente para Estados Unidos, por lo que nosotros estamos estimando estas proyecciones con base en todo eso, que se van a mantener los fundamentos de la migración. Cuando uno ve las estadísticas de la Organización Internacional de Migración, hicieron una encuesta para Guatemala en 2016 y otra en 2022. Cuando uno mira de punta a punta, en 2016 habían 2.6 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, en 2022 casi 3 millones. Si uno hace un análisis muy lineal, esto quiere decir que en ese periodo cada día ingresaban en forma neta a Estados Unidos 320 guatemaltecos. Y no importa el gobierno que haya estado en Estados Unidos, demócrata o republicano, pasó el gobierno de Obama, pasó el gobierno de Trump 1.0, pasó el gobierno de Biden, estamos en Trump 2.0,
y la migración continúa, y cada gobierno adoptó diferentes medidas. Obama deportó, fue el que más deportó, luego vino Trump, fue el que más reguló y trató de, por vía regulatoria, detener la migración. Luego vino Biden y hizo un mix entre Obama y Trump porque deportó y aplicó medidas regulatorias, y de todas maneras entraron 320 guatemaltecos en forma neta a Estados Unidos. Entonces nosotros estimamos, y si los fundamentos de la migración se mantienen, no estamos imaginándonos ese tipo de escenario. Lo que nos estamos imaginando es que sí es probable que la migración se desacelere, pero para alcanzar un nivel de crecimiento de tendencia de largo plazo, no que desaparezca, digamos. Entonces esa sería un poco la apreciación que tenemos por el momento. Muchas gracias. Solo para reforzar también el punto, algo que también surgió en la discusión con el fondo es, aún en esa tendencia, es también el hecho de que puede incrementarse la migración intrarregional, es decir, México, Honduras, El Salvador o incluso Europa. O sea, las personas no van a dejar de migrar, que también va en consonancia, pues va alineado con lo que dice el señor vicepresidente. La necesidad está, la gente va a buscar, y si no es Estados Unidos puede que sea otro destino, pero va a buscar dónde conseguir pues ese empleo mientras estamos en esa fase de pues transición, digamos, de mejora de empleo, etcétera, pero ahí estaría la necesidad, solamente para reforzar ese punto. Muchas gracias. La subsecretaria Wendy Sánchez quiere darnos también su opinión de esta pregunta. Sí, gracias, buenos días. Aquí quisiera anotar 2 puntos. Uno, en el corto plazo, que cuando ya sabíamos cuál iba a ser el rumbo de las nuevas autoridades o quiénes iban a ser las nuevas autoridades y sus políticas en Estados Unidos, desde CEGEPLAN se iniciaron las conversaciones con el Instituto de Migración y otras instituciones gubernamentales para accionar tempranamente ante lo que podría ser una serie de deportaciones y por consiguiente que afectara a la economía con remesas. Producto de ello, ya contamos con el plan del retorno al hogar, que tiene una serie de medidas, y una de ellas es incorporar a estos migrantes que retornan a Guatemala y que sean beneficiarios de programas sociales para que puedan reincorporarse otra vez a la economía y al empleo formal. Pero más allá de eso es también cómo propiciar las condiciones de país para evitar que los guatemaltecos sigan migrando por falta de condiciones de desarrollo en el país, porque pues migrar es un derecho. Entonces, eso nos lleva a identificar primeramente dónde están esas brechas, en qué territorios están. Esta migración también nos pega porque nos pega en escasez de mano de obra. Y muchas de estas cosas es un círculo de diversos factores, por lo cual, como les digo, es necesario identificar dónde está, que ya se tiene, e implementar e impulsar esos programas integrales en estas regiones para evitar así que esta migración continúe. Es decir, esto es un plan de diversas aristas, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Eso lo que conlleva entonces es ir a intervenir a esos territorios, como lo mencionaba ayer, donde están los índices de mayor pobreza, Huehuetenango, Alta Verapaz, también las condiciones que están en el corredor seco para seguir trabajando en ello, que se convierta pues en políticas públicas más efectivas de lo que se han venido realizando, es decir, revisar esos programas, esas intervenciones, para que así puedan tener resultados positivos sobre esta condición social. Muchas gracias. En línea con lo que nos menciona la señora subsecretaria, nos preguntan que viendo los escenarios positivos que se están planteando, entonces, ¿cuáles serían los impactos en el gasto social? Creo que esto podría ser para el MINFIN. Sí, derivado que se ha hablado de que hay escenarios positivos, entonces ¿cuál sería el impacto de esto en el gasto social? El tema de los riesgos es precisamente para poder tener una respuesta potencial a este tipo de amenazas. En el tema del gasto social,
derivado que hay ciertas cosas bastante rígidas en el presupuesto que se pueden relacionar con el gasto social, pues esto hace que en cierta manera una parte esté blindado, por decirlo de una forma. Pero digamos, por ejemplo, ante un desastre natural, tormentas, inundaciones, por ejemplo, que afecta a escuelas, que afecta a carreteras, que afecta a puestos de salud, el mayor efecto sería ese, la parte en la cual ese establecimiento no da el servicio. Pero el gasto social es lograr que esos servicios estén al servicio de la población. Por tanto, en el tema de riesgos, el principal problema acá sería ver pues, cómo mitigar eso, cómo lograr que ese periodo no se vuelva eterno, que es lo que a veces ha pasado, ¿no? De escuelas que todavía están siendo reposadas desde pues, el tema de ETA y OTA o el tema de COVID. Entonces, eso es como la parte que habría que gestionar. Disculpas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de manera virtual. Va para el señor Superintendente de Administración Tributaria. Si es posible compartir las estimaciones de la recaudación tributaria a partir de los escenarios macroeconómicos bajo y alto del Banco de Guatemala. Por supuesto que sí. En la Comisión Técnica de Finanzas fueron presentados los 3 escenarios, tanto el bajo, el medio como el alto, así que es posible mediante los procedimientos correspondientes acceder a esta información. Muchas gracias. Invito a los presentes si alguien aquí quisiera formular alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, entonces damos por finalizada la sección de preguntas y respuestas y a continuación la subsecretaria Wendy Sánchez nos dará las palabras del cierre de la actividad. Muchas gracias, Camilo. Gracias, señor vicepresidente José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala, señor intendente Eric Echeverría, viceministro Carlos Melgar y por supuesto a Elías Aguat por parte del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que nuevamente nos apoya con el desarrollo de estos talleres de planificación y presupuesto abierto, y también a cada uno de los que nos acompañan en este día y por redes sociales. Creo que el día de hoy, como continuación de lo que platicamos ayer de esos escenarios prospectivos, ya acá en las temáticas de hoy vamos aterrizando esa visión de largo plazo, luego a mediano plazo, y es interesante ver cómo nos exponen esa solidez de las finanzas a nivel macro de país, lo cual nos posiciona en un país responsable y también con atractivo de invertir. Eso aunado a los esfuerzos del plan estratégico que nos exponía acá el intendente, que es un plan estratégico ambicioso precisamente para reducir esa brecha de recaudación, y eso lo que nos conlleva a nosotros como gobierno es a un enfoque mucho más responsable de cómo se distribuye el gasto, principalmente social, y como lo mencionaba, con políticas públicas más efectivas. Esto tiene que pasar entonces y traducirse en una inversión física real que redunde en infraestructura, tanto en carreteras, servicios de salud, servicios de educación, y es fundamental en este ámbito la transparencia y el combate a la corrupción, porque esto permitirá entonces instituciones más sólidas, permitirá también un gasto más transparente, más responsable, que redundará en acciones más efectivas para la población. Como lo he venido repitiendo en estos espacios, la identificación ya la tenemos, en dónde están los territorios, las brechas ya están también identificadas con esas estadísticas actualizadas que tenemos. Entonces el llamado es a esa revisión
esa evaluación de esos programas que hemos venido haciendo y esa reprogramación entonces de las intervenciones y focalización de las mismas. Entonces, muchas gracias y continuamos el día de mañana entonces con el tercer día de los talleres de planificación y presupuesto abierto, en donde vamos a hablar sobre aspectos importantes del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Gracias a todos por su participación. Feliz día.